Juan Pablo, la verdad, muchísimas gracias. Brillante, sumamente lúcida la intervención. La verdad que yo como uno de los docentes que organiza la actividad, junto con Vero, con Pablo, con Osvaldo, Miguel, a mí realmente me resultó emocionante que podamos unir las tres intervenciones, que justamente de eso se trata la charla. Juan Pablo hablaba mucho de lo que es tender puentes. Carla hablaba de la responsabilidad en la universidad con respecto a qué tipo de conocimiento estamos produciendo, y NASA diciendo que el consumo es un acto político desde ya. Entonces, a partir de la intervención fíjense todo lo que tiene la intervención de Juan Pablo con respecto a temas que se estudian: concentración de la tierra, políticas económicas y políticas públicas. Fíjense que habló de políticas de créditos del Banco Nación, etcétera. A veces políticas mucho más lúcidas, y se los digo como economista, políticas mucho más lúcidas que construyen licenciados en economía, doctores en economía y demás, salidas de los propios productores y de las propias productoras, construidas de manera asamblearia, como decía Juan Pablo. Entonces, ese consumo, que digamos, la verdad, o sea, yo en otra materia doy teorías de precios, digamos. Lo que uno escucha de Juan Pablo vinculado a los conceptos que se va mostrando sobre el precio fijo y sobre el precio justo, la verdad que son mucho más lúcidos que un montón de papers y papers y papers y manuales sobre cómo se forman los precios. Y fíjense que se van contraponiendo distintos tipos de lenguajes de valoración o formas de leer la realidad y formas de transformarla. Así que la verdad que, fíjense todo lo que tenía la intervención de Juan Pablo, desde concentración de la tierra, el debate sobre la matriz productiva, el debate sobre la calidad de los alimentos, el debate, que esto también estaba en la intervención de NASA al principio, vinculado a, bueno, fíjense la importancia de lo que es la producción local en cada una, valga la redundancia, en cada una de las localidades, en cada uno de los pueblos. Fíjense qué pasa con el COVID y los contagios, ¿no? Tal vez el mundo es mucho más interdependiente. Digamos, el debate que planteó Juan Pablo vinculado al tema de la cantidad de hidrocarburos, la cantidad de energía empleada en transportar y la cantidad de agua que también se intensifica su uso con producir de esta manera, el contraste entre los distintos tipos de alimentos. Así que esto es muy importante para nosotros como cuerpo docente, poder mostrar otro tipo de alternativas sobre cómo se construye conocimiento, para quién se construye conocimiento y qué tipo de rol tiene el conocimiento. A mí me parece muy emocionante leer de Evelyn, que fue estudiante de mi curso en su momento, de nuestros cursos, porque cursó con todos, con todas, está en el que abrieron el nodo del UTT en Hurlingham, ¿no? Entonces, también para nosotros y nosotras, lo que enseñamos o la discusión de contenidos de la universidad, recuperando lo que decía Carla, también es un acto político. Si les parece, yo creo que la consulta que hacía Omar la recogió ya Juan Pablo, pero si les parece, si tienen preguntas, sugiero que vayan anotándose por el chat, y entre quienes estamos moderando les vamos a ir indicando que habiliten el micrófono para escucharlas. Desde ya, si es que nuestros panelistas tienen todavía un ratito más, ¿les parece bien? Sí, Ariel, perfecto. Si querés, vos podés seguir el chat. Sí, yo voy a estar atento al chat. Lo que por ahora, además de la pregunta de Omar, que ya la respondió para mí Juan Pablo, me parece, con la intervención, lo único que leo por ahora son felicitaciones, agradecimientos, que saben que... Pero bueno, me parece importante recibir sus preguntas. Yo tengo algunas, pero prefiero las preguntas del público, ¿no?
Bueno, ahí Emilio dejó una pregunta por acá. ¿Qué cosas piensan que se pueden destrabar y qué límites se encuentran a la intervención del UTT en el mercado central? Ajá, sí, pregunta interesante, obviamente más direccionada a Juan Pablo, pero bueno, ¿alguna pregunta más, además de la que cargó Emilio? Si no hay otra, sugiero lo siguiente, que es darles, sugiero tal vez a partir de la intervención de Juan Pablo, NASA o Carla quieran agregar algo, y Juan Pablo recoger esta pregunta. Así que si les parece en el mismo orden que expusieron, les pregunto, si por ahora no tienen algo que agregar, pero tal vez NASA y Carla se quedaron con ganas de agregar algo a partir de la intervención de Juan Pablo, y vamos en ese orden, le damos la palabra un poquito a NASA, a Carla y después a Juan Pablo para que tome esta pregunta muy pertinente que hace Emilio, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, perfecto. NASA, no sé si querés continuar, si estás escuchando. Sí, ¿NASA? sí, estoy por aquí. Se me escucha, Vale. ¿verdad? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, por recoger, o sea, una vez más, agradecer participar del panel. Fueron muy ricas las intervenciones. Por suerte ya conocía la experiencia de la UTT y siempre es un gustazo pues hablar con Juan Pablo, con los compañeros, porque realmente me parece una de las iniciativas más lúcidas que tenemos, no solo para inspirar a Argentina, sino también desde otros lugares. Y bueno, quería nada más pues agregar o matizar en función de lo que comentaba Juan Pablo. Comentaba que yo seguramente hubiera hablado de la comercialización y de la distribución, porque yo investigué el caso de las grandes cadenas de distribución. Hablé muy poquito en mi intervención porque no me alcanzó el tiempo para todo. Pero sí creo que conecta mucho con esto que nos estaba contando Juan Pablo, porque como él describía, pues hay una situación en la que hay una serie de productores que producen alimento, hay una serie de consumidores que necesitamos comer, y el problema, el cuello de botella, normalmente se encuentra en la distribución, porque hay muchos productores, hay muchos consumidores, pero la cadena de distribución y comercialización está muy oligopolizada, está muy concentrada, y es lo que algunos autores han llamado la teoría del embudo, o podemos imaginarlo también como un reloj de arena. Ahí es donde hay un cuello de botella importante, y eso es muy importante porque las grandes cadenas de distribución, hablo de las cadenas de supermercados tipo Coto, tipo Walmart, tipo Carrefour, pero también más en general, todos los grandes distribuidores, los grandes almacenes, los shoppings, etcétera, promueven una dinámica que es sistémica, en la que no solo estamos hablando de dónde compramos las cosas y quién se queda con esos márgenes, sino que también estamos hablando de que estos grandes distribuidores, dado el poder oligopólico que tienen, acaban imponiendo quiénes son los productores, porque acaban promoviendo que solo las grandes empresas, por ejemplo, si hablamos de la alimentación, en un supermercado casi que solo se venden alimentos ultraprocesados, porque la manera en que operan, no solo por los miseros márgenes que entregan a los productores en las cadenas del valor, sino también por toda una serie de condiciones que les imponen, de pago a 60 o 90 días, de un montón de condiciones que dificultan que los pequeños puedan llegar a las cadenas, a las góndolas del supermercado. Y recogiendo la pregunta que hacía el compañero por el consumo, si bien Juan Pablo se explayó también sobre el tema, por eso a nosotras en Carro de Combate nos gusta decir eso, no solo pensar qué, sino dónde, porque no es lo mismo, eso no está tan de moda y tan extendido en Argentina como aquí en el Estado español, pero hacía muy bien Juan Pablo en señalar que la agroecología es una propuesta política que es amplia y que es integral, porque no es lo mismo producir un alimento en
condiciones como las que estaba describiendo Juan Pablo, que producir un alimento sin agrotóxicos, que ya puede tener una etiqueta de orgánico o de ecológico, pero que lo vendes en un supermercado y que, excluyendo el tema de los agrotóxicos, replica exactamente las mismas estructuras de poder. Entonces, evitar comprar en los supermercados, y parece que entonces no hay dónde comprar, pero resulta que sí, que hay otro montón de opciones. Evitar los ultraprocesados y comprar alimentos reales. Hay un autor estadounidense que se llama Michael Pollan que dice, y me parece que es muy sintético y muy brillante, no compres nada que tu bisabuela no reconocería como comida, porque realmente eso no es comida, es un producto hecho por un laboratorio pensando en que lo compres, no en nutrirte. Y bueno, en la medida de lo posible, apostar por estas iniciativas de la economía social, por las iniciativas agroecológicas, y si además puedes hacer compost y reciclar y todo esto, pues muchísimo mejor. Por aquello de, como decía Juan Pablo, tenemos que hacernos cargo, cada uno desde el lugar que ocupamos. Obviamente, en función de mi poder adquisitivo voy a poder hacer más o menos, en función del lugar en el que viva voy a tener más o menos opciones, pero todas y todos hay algo que podemos hacer, o como comentaban Carla y recogía Ari, también, por supuesto, dentro de la investigación, de la docencia, del mundo del conocimiento, porque al final, como subrayan siempre desde la UTT, es una disputa que es, ante todo, es cultural y que podríamos decir que es civilizatoria, porque se trata de, como yo comentaba antes, de visibilizar cuáles son las relaciones que hay por detrás de esas estructuras y visibilizar en general que somos personas, que somos, como seres humanos que somos interdependientes y ecodependientes. Dependemos siempre del trabajo ajeno, por más que el discurso capitalista nos haya dicho que somos individuos autónomos, no es verdad, todos dependemos todo el tiempo de otro montón de gente que a veces está trabajando a miles de kilómetros y somos ecodependientes porque si no somos capaces de garantizar el sostenimiento de las fuentes de la vida, entonces no tenemos nada que hacer realmente. Yo creo que el privilegio conlleva siempre una responsabilidad. En este caso, el privilegio, pues, en mi caso, pues, de ser una persona blanca, de clase media, urbana, conlleva una responsabilidad que finalmente, como yo decía antes, siempre termina siendo una cuestión de egoísmo bien entendido, porque volviendo a los supermercados, cuando en las charlas que hemos hecho sobre estos temas, siempre sale el tema de las relaciones personales. Cuando tú vas a comprar a un supermercado, tú recoges los productos en las góndolas, pagas y muchas veces ni llegas a tener un intercambio, a tener una comunicación real con la persona a la que te está cobrando. Sin embargo, cuando tú vas a un almacén de la UTT o cuando vas a otro montón de iniciativas de la economía social o muchas veces del pequeño comercio en general, tú tienes una relación con esa persona que ya te conoce. Primero de todo le puedes preguntar, oye, ¿y esto en qué condiciones fue producido? Conocen la mercadería que están vendiendo, y esa relación social que se va creando habilita también la construcción de otro tipo de cosas, ¿no? Se está construyendo comunidad ahí también. Entonces, bueno, la invitación finalmente es de mirar las cosas como más desde arriba, desde su complejidad, de entender que vuelvo a la idea del consumo como acto político, no implica solo consumir de esta manera, sino también mediante esos actos de consumo concienciarnos de cómo funciona el sistema y presionar para que haya otros marcos legales. Porque cuando Juan Pablo habla de algunas propuestas que ellos tienen, no se trata de que tengamos que dar cabida a esas propuestas para ayudarles pobres. Se trata de que las condiciones históricas son tan asimétricas porque se han creado unos marcos legales que sistemáticamente han sido creados para beneficiar a las empresas, a las corporaciones transnacionales, desde la exención de impuestos a todo tipo de marcos legales que realmente hacen que ellos no tengan que respetar las mismas reglas que tenemos que respetar el resto. Entonces, digo esto porque es importante entender que no se trata de que hay algunas formas de producir a las que tenga el Estado que apoyar porque son más ineficientes, ni muchísimo menos. Esa es una de las cuestiones de la disputa cultural a la que nos referíamos,
que es fundamental, de construir y desgranar esa idea de eficiencia en la que está radicado el discurso hegemónico, que nos ha convencido de que el agronegocio es más eficiente, de que las grandes empresas son más eficientes. Si resultan rentables en términos económicos, es por todos esos marcos legales que luego se concretan en los territorios como formas de opresión y de violencia sobre cuerpos y sobre territorios. Entonces, los pequeños actos cotidianos son absolutamente fundamentales, pero cuando van de la mano de esa presión política que encuentra siempre una resistencia tenaz por parte de las grandes corporaciones. Y mencionaba Carla toda esta disputa científica, Andrés Carrasco, que se ha convertido en una figura emblemática en ese sentido. Para el caso concreto de los agrotóxicos, de los impactos sobre la salud que tienen los agrotóxicos, es muy notorio y se ha comprobado, están ahí lo que se llamó los Monsanto Papers, se ha comprobado las formas diversas por las que Monsanto, en concreto, presionó, manipuló para que los periodistas no sacaran a la luz ciertas informaciones, para que los investigadores se callaran cuando empezaban a resultar molestos. Entonces, es una disputa que, como decía Juan Pablo, no podemos permitirnos correr el riesgo de perder, porque es absolutamente fundamental. Bueno, creo que nada más, agradecer de nuevo la participación y bueno, encantada de escucharos a los compañeros. Muchas gracias, Nasa, otra vez. Ahora le damos la palabra a Carla y después tenemos las intervenciones de alguna pregunta más orientada a Juan Pablo. Nasa, Carla, quería saber si querías agregar algo, y de paso te puedo preguntar si todo este tema de las asimetrías de poder vinculadas con el rol que tienen las grandes corporaciones y en la universidad y demás, si tenés alguna expectativa de que esto cambie con la expropiación de Vicentín. Te dejo una pregunta que puede ser con la posible expropiación de Vicentín. Ahí te dejé un ladrillo de pregunta, así que bueno, te la dejo. Te doy el audio. Bueno, a ver, vamos a ver cómo trato de digamos, aglutinar o integrar esta pregunta con algunas cuestiones que sí quería refrendar en base a las intervenciones de Juan Pablo y la nueva intervención de Nasa, de la cual, pobre, me paro siempre porque me parece que está muy bueno. Es como que no preparamos las intervenciones, pero es como que ella me tira la pelota y yo solo tengo que patearla para meterla en el arco. Me agarro de esta idea que plantea Nasa de la batalla cultural que hay que dar, y que en ese sentido tiene que ser una batalla integral, ¿no? Como para incluso poder refrendar esta cuestión de la necesidad de pensar a las universidades no como lugares de producción de conocimiento académico, sino como espacios de producción de conocimiento científico. De conocimiento, producción de conocimiento a secas, ¿no? ¿Y por qué para mí hay una diferencia? Porque la producción de conocimiento tiene muchas formas. Si hay algo que yo vivo en Luján, soy de las compañeras que van a Jáuregui a comprar y a conversar y a trabajar con los compañeros de la UTT aquí en Jáuregui. Y si hay algo que me queda tremendamente claro, es efectivamente el bagaje de conocimientos que estos compañeros están construyendo en esta colonia de Jáuregui. Y no solo, digo yo, porque acá la experimento y la veo, la vivencio, pero también veo que, digamos, necesitan mucho, ¿sí?, de una serie de trabajos de producción de conocimiento que a lo mejor
van más allá de su producción cotidiana, que tienen que ver, o sea, ellos, el manejo de plagas, el manejo de semillas, digamos, todo ese proceso, bueno, las técnicas agrarias, digamos, es un proceso que van construyendo nuevas formas en términos de la agroecología, que es hermoso verlo, emociona ver estas nuevas maneras de producir conocimiento que se van plasmando en el proceso productivo. Pero también, por ejemplo, suceden situaciones como, por ejemplo, que se les inundan los campos y entonces necesitan trabajar la problemática de la irrigación. Y ahí tenemos la Universidad Nacional de Luján, al ladito, bueno, no al ladito, pero hay una diferencia de muy pocos kilómetros. Y la realidad es que hay muchísimas dificultades para que la universidad tiene una carrera de ingeniería agronómica, pero la carrera de ingeniería agronómica no tiene como centro y como foco la producción agroecológica. Entonces, ¿qué pasa? Lejos de transformarse en un espacio donde estos compañeros de la UTT pueden acercarse, trabajar las problemáticas junto con quienes se forman en esta universidad, se terminan transformando en discursos antagónicos. O sea, mientras que los compañeros de la UTT salen en el discurso en Luján, incluso en el discurso mediático, mientras todos nosotros salimos en el discurso mediático a plantear que lo que produce el agronegocio no son alimentos, que la producción alimentaria está en manos de estos productores de la UTT, la Universidad de Luján forma a sus ingenieros agrónomos en base a matrices donde los agrotóxicos están en el centro de la producción. Digo, estamos a kilómetros, muy pocos, 15 kilómetros, 20 kilómetros, o sea, está en lo que es las distancias de la provincia de Buenos Aires, es nada, si no es menos. Entonces, me parece que ahí vuelvo a hacer hincapié en el hecho de que, bien decía Juan Pablo, la discusión es mediática, pero no hay que olvidarse que los medios de comunicación llaman a científicos para legitimar sus discursos. La producción de conocimiento está, por eso digo que pensar esta disputa es sumamente importante, porque lo que se está disputando, bien lo decía NASA, son formas culturales, ¿sí? Son formas de pensar la alimentación, son formas de pensar la naturaleza, y esto aparece en los espacios de legitimación del modelo, universidades, medios de comunicación, a donde llevan a estos investigadores a hablar de los beneplácitos del agronegocio, llevan a hablar sobre las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? En cada tanto podemos ver a algún periodista que se acerca a ver qué es lo que está pasando en los pueblos fumigados, a ver qué es lo que pasa en las producciones agroecológicas, pero como cuestiones completamente subsidiarias. Y estos espacios de producción de conocimiento, y acá es central, porque también Juan Pablo hablaba de la disputa en el Estado. En el Estado son los investigadores los que están tomando decisiones sobre políticas regulatorias también. Entonces, digo, ahí también no es que es solamente una cuestión de legitimación discursiva. Efectivamente, los marcos que encorsetan, ¿sí?, al Estado como desarrollador del agronegocio están íntimamente asociados a la presencia de investigadores e investigadoras que tienen a las biotecnologías y al agronegocio como única forma posible de la agricultura, ¿no? Entonces, por eso sigo pensando que no es menor la cuestión, no es subsidiaria, es algo que va en el corazón mismo de la disputa del agronegocio y contra el agronegocio, ¿no? Por eso en ese sentido también me parece absolutamente, si no pensamos políticas de producción de conocimiento asociadas al desarrollo de la agroecología, difícilmente encontremos la posibilidad de, por lo menos, generar algunos elementos de disputa hacia dentro del Estado, porque, digo, nos pasa esta situación que les decía respecto de, por ejemplo, los campos que se le inundan a los compañeros de la UTT y la dificultad que tienen en algunas cuestiones de irrigación, que requiere de pensar cuestiones de ingeniería, etcétera, que los propios compañeros plantean que estaría buenísimo tener alguna apoyatura
de otras formas de producción de conocimiento. Hablamos de los marcos regulatorios. ¿Quiénes certifican lo que comemos? ¿Quiénes establecen los mecanismos de etiquetado? Cuando hay, ¿no? Regulación de etiquetado en la Argentina no tenemos, pero en la Unión Europea, ¿quiénes son los que establecen los lineamientos para el etiquetado? Son investigadores, son médicos de la OMS, ¿sí? Son profesionales, dícese profesionales, que tienen la formación académica asociada, la mayoría de las veces, no voy a decir siempre, pero la mayoría de las veces, a la producción del agronegocio, en donde las biotecnologías no tienen riesgos, ¿sí? Porque para estas formas de producción las biotecnologías no tienen ningún tipo de riesgo, los agrotóxicos, si se usan bien, no son un problema, etcétera, etcétera, porque el problema no son las tecnologías ni cómo se producen, sino cómo se utilizan, ¿no? Entonces, ahí hay, me parece, algo que de alguna manera nos lleva a pensar esto que les decía en el principio de mi intervención. La disputa del conocimiento es central en todos los momentos de la cadena. Y creo que en ese sentido, quizás para atarlo a la perspectiva a la pregunta que me hace Ari sobre la expropiación de Vicentín, la verdad es que en lo personal y desde los espacios de militancia que venimos trabajando la cuestión del agronegocio, no tenemos grandes expectativas con lo que ocurra con Vicentín. Básicamente porque nuestra lectura tiene que ver con que para que una política de Estado se asuma como una política tendiente a la soberanía alimentaria, tiene que ser una política de Estado que ponga en crítica el agronegocio. Y la expropiación de Vicentín claramente no va en una línea crítica hacia el agronegocio. Creo que, digamos, primero los objetivos con los que se dan, digamos, doy un paso para atrás porque ni siquiera todavía tenemos claro si va a ser una expropiación, ¿no? Que implicaría efectivamente un cambio de manos, con ciertas dinámicas, con ciertas lógicas, pero todavía no está cerrado como tal, como modelo tal, ¿no? Podríamos hablar por ahora de lo que es la intervención de Vicentín en particular. Bueno, un primer elemento en términos de la intervención que claramente no nos genera ningún tipo de necesidad de festejar o de pensar que esto se acerca a pensar la soberanía alimentaria, tiene que ver, por ejemplo, con quién se aduce como interventor. Gabriel Delgado es, y ahí vuelvo un poco a la matriz de cómo vamos problematizando la cuestión. Gabriel Delgado ha sido un intelectual con muchísima formación académica, muchísimo trabajo académico, que desde el inicio de su formación ha sostenido la dinámica del agronegocio como un proceso necesario e indefectible en la producción argentina, ¿no? Son innumerables sus escritos asociados a él trabaja la economía agraria, y desde el principio, claramente, Gabriel Delgado ha pensado que, Argentina está de alguna manera divina, asociada a la necesidad de la exportación de commodities, ¿no? Y esto, como decíamos antes, lo explicó muy bien NASA, la exportación de commodities implica concentración de la tierra, implica concentración de la producción, implica el uso de agrotóxicos, implica el uso de semillas genéticamente modificadas, o sea, claramente en la asunción de ese interventor yo no veo cristalizada la crítica al agronegocio. Podríamos decir, bueno, a lo mejor esta intervención permitiría la participación de otros sectores que sí pudieran poner en discusión el agronegocio. Sin embargo, ahí tenemos que remitirnos al objetivo que de fondo pareciera estar en esta intervención de Vicentín, que por un lado es el rescate, pero que por el otro lado también está íntimamente asociado a controlar un momento de la cadena del agronegocio que le permite al Estado acceder a dólares
para pagar la deuda externa. ¿Sí? Es una caja de acceso directo a dólares, ¿sí? Que, vuelvo a decir, no pone en crítica la cadena del agronegocio, sino que sienta al Estado a negociar con otros grandes exportadores, ¿sí? Como AGD, como Cargill, los sienta a la misma mesa a negociar precios de commodities, criterios de comercialización, pero eso no pone en crítica el agronegocio. Eso hace que el Estado juegue directamente en la dinámica del agronegocio. Entonces, ahí uno podría decir todo, digamos, lo que por ahora nos muestra en términos de correlación de fuerzas, Vicentín no nos estaría para nada acercando a la posibilidad de tener soberanía alimentaria, sino que en realidad lo que muestra, por lo menos por ahora, y me parece que, digamos, de manera bastante contundente, digamos, yo soy la primera que no abandona ninguna batalla antes de tiempo, pero me parece que es muy contundente la necesidad de leer que, digamos, hacia adentro del Estado hoy la disputa por Vicentín no se puede pensar como una disputa por la posibilidad de acercarse a la soberanía alimentaria. Digo, porque incluso me pregunto si los compañeros de la UTT van a poder discutir en un directorio de Vicentín para qué va a servir esa empresa. Me pregunto si efectivamente se les va a convocar para tomar definiciones sobre si esa empresa va a empezar a producir efectivamente alimentos o si va a seguir siendo una comercializadora de commodities y en todo caso procesamiento de aceite, pellets, etc. Bueno, no sé si respondí a la pregunta Ari, fue difícil conectarla con las ideas que quería plantear, pero bueno, cualquier duda igual me preguntan. Sí, sí, además con Nassim, tu hijo encima, por lo que veo, por lo cual estamos especialmente agradecidos. En un momento estaba por decirte, bueno, tranquila Carla, prioricemos lo que hay que priorizar. Ahí por el WhatsApp de los docentes, Vero me decía que quería decir algo. Igual estamos pensando que arrancamos con 41, 42 personas, somos 29, por eso estamos pensando ya en el cierre. Vero me comentaba que Juan Pablo se tuvo que ir. Bueno, los compas de la UTT están desbordados de pedidos de bolsones, además, entre otras cosas. Así que, bueno, le doy la palabra a Vero. Sí, Ari, gracias. Gracias, Carla. Bueno, un poquito, bueno, yo me interesaba hacer una síntesis también, pero bueno, voy a recoger algo de lo que dijo Juan Pablo y también de lo que han dicho ustedes dos, tanto Carla como Nazaret. Más que nada relacionarlo con la gestión, me parece que, bueno, no se nombró, sí se nombró del lado de, digamos, de la nueva conducción del mercado central, pero no se nombró la nueva Dirección Nacional de Agroecología, que es un importante paso desde la gestión. Y en esto, digamos, quiero mencionar que en el proceso de generación de políticas públicas o de digamos, la disputa de esas fuerzas y de esos intereses para que después se cristalicen, como dijiste vos, en medidas concretas que sean acciones de personas que están ocupando funciones y que tienen una responsabilidad. La conformación de esta dirección es un paso muy importante. Eso por un lado, como para rescatar que hay iniciativas, y también un poco apoyándome sobre lo que dijo Juan Pablo, en tanto que hay un pensamiento de época y un momento que hay que aprovechar, pero que también hay que ser estratégicos a la hora de abordar esas peleas, esas luchas, esas disputas, o usemos la metáfora que más nos guste. Juan Pablo dijo algo así como que hay que estar en el momento, o que la sociedad también tiene que estar atravesando un momento determinado para aceptar eso, y de alguna manera para ir sorteando las resistencias normales que vamos a tener si queremos cambiar algo del orden.
En este caso, como ya se ha dicho, y forma parte de nuestros contenidos en las materias, esto es, digamos, herencia de décadas, y además de alguna manera todos somos hijos de la Ilustración, así que nos acompaña esa cosmovisión o esa relación con la naturaleza. Entonces, si bien los pasos quizás son, o los avances son avances y retrocesos, hay algunas señales, por lo menos de determinados modelos o de determinados momentos, que dan indicio de que hay una línea que se está empezando a trazar, novedosa al menos, y que se le da lugar a algunas experiencias que en otro momento eran impensadas. Así que bueno, esto quería mencionar, y también como que se va avanzando también en etapas, y que hay otros sectores de la sociedad, no solo las personas que están, digamos, en funciones o en gestión. Nombraron de manera muy lúcida a la academia y a otros, digamos, a otros niveles de institucionalidad, ya sea de las organizaciones sociales u otros actores, que van también generando y pisando sobre los pasos que ya han dado otros para avanzar en esto. Que creo que tiene que ver con un poco un nuevo acuerdo y un nuevo desafío de responsabilidad que a cada uno le cabe en distinta medida, pero bueno, eso también es un desafío de la gestión y de las personas que están en gestión, y también del resto de los actores que contribuyen o no al avance de la gestión. Esto quería mencionar porque sí, yo veo personalmente como auspiciante la medida del salvataje o de la recuperación o de la expropiación de Vicentín, y creo que es un gesto contundente y que no había tenido lugar en otros momentos históricos, así que personalmente creo que sí que es auspiciante, más allá de lo que pueda pasar en un futuro. Y digo, también hay otros actores que están en clarísima ventaja respecto de cómo operan en este escenario, que inclusive son mucho más poderosos que personas que están tomando decisiones. Ya lo vemos, y bueno, o sea, cabe mencionar también los incendios que están ocurriendo hace varios días, por ejemplo, en el Delta, como para visualizar un poco el escenario, que no es tan simple o lineal como a veces se nos quiere presentar desde algunos lugares. Así que bueno, quería un poco mencionar esto, y también trayendo la relación de la nueva relación o el nuevo vínculo, o la nueva forma de pensar entre la relación entre campo y ciudad, y lo que nosotros heredamos como idea de campo, o de la representación del campo y el sentido de esa palabra, y lo que se presenta como una alternativa clara, que es otros campos, quizás vistos desde la pluralidad, como los campos que trabajan la tierra con otras técnicas, y construyendo comunidad y otras relaciones, como han sabido mencionar antes. Creo que más o menos fuimos respondiendo las preguntas que hicieron los alumnos y las alumnas. Si bien hay algunas precisiones, quizás lo que podemos hacer, Ariel y chicos, chicas, si les parece bien, es quizás dar lugar a que, si han quedado algunas preguntas, nos las manden por correo y las hacemos circular entre Juan Pablo, Nasa y Carla para ver si podemos hacer llegar otras respuestas, y quizás pensar en algún otro encuentro posterior, no sé, lo dejo acá suelto. Sí, bueno, recojo lo que decís, me parece una gran propuesta, más que nada porque, bueno, son tiempos muy particulares en donde hay, empezamos la charla con 41, 42 personas, ahora veo 28. Igual la veo a Carla con la función, el botón de levantar la mano, pero bueno, mientras, seguramente si hay algún, también a Rocío, bueno, hagamos algo breve con respecto a las aclaraciones o preguntas que tengan, más que nada porque
siempre está bueno terminar con una cantidad aproximada de personas similar a las que se iniciaron, pero bueno, la charla está siendo grabada, se va a subir en el campus, en las aulas virtuales de los y las docentes que organizamos la actividad, y seguramente les vamos a poder pasar, o sea, las personas que asistieron, que no son parte de los cursos y demás, se les mandó el link por correo desde mi dirección, así que les vamos a poder compartir el enlace de la charla, etcétera. Ya vamos a ver cómo lo difundimos. Por lo pronto está siendo grabada. No sé, Carla, si querías agregar algo más, y después está Rocío, pero sí les pido eso, seamos breves como para no... Hay 27 personas, de hecho van mermando la cantidad de gente, de hecho el propio Juan Pablo se fue, entonces, bueno, siempre trato de cuidar eso, digamos, tal vez costumbre de asamblea de sindicato, ¿no? Pero bueno. Carla y Rocío. Sí, soy muy breve. Primero recojo la idea de trabajar la cuestión de las políticas de Estado en torno al tema del agronegocio. Es prácticamente mi tema de investigación, por lo cual puedo dar cuenta, digamos, en diferentes periodos históricos, ¿no? De alguna manera de la totalidad o casi la totalidad de cómo se van moviendo las políticas regulatorias en torno al tema, y si se da la posibilidad y tienen ganas de generar alguna otra instancia, buenísimo. No nombré lo de la dirección de agroecología, pero me parece que claramente el Estado no es monolítico, el Estado claramente no genera políticas unilineales, estamos muy lejos de hacer una lectura respecto de eso, pero también tenemos que poder leer las líneas históricas con las cuales cada una de esas políticas de Estado van cristalizando correlaciones de fuerzas. Está clarísimo que la dirección de agroecología es una respuesta más que necesaria por parte del Estado a un problema creciente, que es el de la discusión que se viene dando desde la década de los 90, desde el momento en que se inicia el modelo del agronegocio, de las luchas contra el agronegocio, ¿no? Y hay un momento en el cual la política entiende que hay una necesidad concreta de dar respuesta a estos procesos. Sin embargo, también cuando uno ve, digamos, el nivel, la dinámica de subsidiaria que tiene esta dirección en el contexto, digamos, de otras políticas asociadas al agronegocio, y en términos del impacto, efectivamente, primero ve que hay una lógica subsidiaria de la agroecología, que obvio, respecto de los 90 es un paso, porque en los 90 la agroecología ni siquiera era vista como una forma posible de producción. Pero ese paso no necesariamente es un paso hacia adelante, porque una de las cosas que nosotros vemos cuando miramos las políticas contradictorias que genera el Estado es que de repente dejan de ser contradictorias y empiezan a tener una lectura que tiene que ver con que el modelo del agronegocio pareciera poder convivir con otras formas de producción asociadas a la producción de alimentos. Entonces, la agricultura se divide en dos partes. Una va a ser para la producción de commodities con esta lógica del agronegocio, y otra es la producción de alimentos con los productores agroecológicos, la agricultura familiar, etcétera. El problema ¿cuál es? Que los que vemos la dinámica del agronegocio en términos de dinámicas de relaciones del capital, lo que vemos es que es una lógica en constante expansión. Entonces, y no solo se ve porque me la imagino, o sea, el programa estratégico agroalimentario que se firmó en el año, si no me equivoco, 2014-2015, planteaba la expansión de tierras para la producción del agronegocio, o sea que se cristalizan también en políticas de Estado. Y ese PEA no se modificó. Macri lo siguió implementando y hoy sigue siendo vigente en un contexto de producción, de política agrícola, ¿no? Es un programa marco. Entonces, digamos, y cuando una lógica se expande sobre otras lógicas. Entonces, lo que vemos es que no hay posible convivencia o coexistencia entre estas dos supuestas dinámicas que el Estado intenta hacer coexistir. Porque en algún momento una va a intentar solapar a la otra. Y en términos de correlación de fuerzas, ya sabemos cómo es que está la situación.
Eso simplemente quería plantear y después, en serio, podemos hacer, si les interesa, un repaso por todas las políticas de Estado de los 90 hasta ahora. Wow, la verdad que es sumamente interesante que la charla sea un punto de partida y no solamente algo anecdótico, y tratar de construir a partir de los debates que, conociéndola a Vero y a Carla, no se van a poner de acuerdo sobre algunos puntos, así que no se preocupen. Así también se construye en la universidad, a partir de ese tipo de pluralidades, debates, etcétera. Creo que en la charla hemos logrado darle visibilidad a un conjunto de aspectos, temáticas, incluso actores que no suelen tener visibilidad en la universidad. La propia Nazaret me estaba diciendo, no sé si se habrá ido o no, pero que se tenía que ir por un tema logístico o familiar, creo que igual sigue, si sigue NASA, pero de hecho, si la propia Nazaret me estaba diciendo, creo que ya me tengo que ir, por favor, si me llego a ir antes, excusame, etcétera. Bueno, sigue pasando lo que yo les decía, ¿no? 26 personas, estoy como pendiente de eso. Me parece un buen momento para, no sé si cortar, pero dejar aquí interrogantes, y sí, me parece conocer de parte de todo el mundo lógicas diferentes que tal vez muchas no conocían, desde lo que pasa con el consumo, cómo se organizan las cadenas de los supermercados, como contaba NASA, y el acto político que es consumir, la vinculación entre capital y conocimiento científico, y ese tipo de modelo que plantea el agronegocio, y el rol que tenemos en la universidad, y la responsabilidad, eso también lo decía NASA, porque tenemos el privilegio de estar en la universidad. Bueno, la responsabilidad que tenemos, y desde ya todo lo que habrán podido escuchar en la intervención de Juan Pablo, que abarca muchísimas dimensiones, desde hasta planteos de reforma agraria prácticamente, a la matriz productiva en su conjunto y demás. Creo que sí, ha sido bastante. Creo que quedaron un par de preguntas que eran para Juan Pablo en el chat, pero como decía Vero, las podemos canalizar. Si les parece, dejamos aquí, yo agradeciéndole muchísimo al público asistente y desde ya a las expositoras y el expositor. La verdad me parece que ha sido un panel que, como les dije, a mí realmente sí me ha parecido emocionante como docente en este marco, y además para tratar de pensar en un futuro post-pandemia, digamos. Creo que ha sido una temática central y nodal. No sé si alguno de mis colegas quiere agregar algo. No, Ari, nomás agradecer a todas y a todos por habernos acompañado en el día de hoy, y bueno, seguimos con la propuesta de tener este intercambio siempre entre cursos, entre docentes, estudiantes y gente que está involucrada en mejorar precisamente todos los procesos productivos, y hacerlo llegar también a ámbitos que a veces no circulan y que, por el contrario, deberían tomarlo quizás más en cuenta como política pública y como forma de conocimiento. Nada más eso. Sí, de mi parte, Ariel, agradecer también tanto a las y el panelista como las y los participantes. Y bueno, y dejar abierta la posibilidad de seguir con estas actividades conjuntas de todo este grupo de materias que tienen algunos temas en común. Buenísimo, Paco. Igualmente, Ariel, sí, lo mismo que dijeron los compañeros, y bárbaro. Ojalá que podamos seguir haciendo este tipo de encuentros, que ya lo veníamos haciendo a lo largo de los años, y bueno, que hay que darle para adelante, no queda otra, y muchas más consideraciones. Una alegría encontrarme con todos, todas, colegas. Dejamos aquí, y es eso, que sea como siempre un punto de partida, y como decían recién Osvaldo, Miguel, Pablo, Vero también antes, es lo mismo que veníamos haciendo años anteriores, trabajando en este conjunto de materias y
tratando de romper incluso con la lógica de cada docente en cada aula, digamos, o en cada sesión, sino que también construir de manera colectiva en la universidad. Un fuerte abrazo para todo el mundo y gracias a todo el mundo otra vez. Gracias. A vos, Carla. Gracias, Chao, chicos, nos gracias. vemos. Adiós. Hasta luego.